Quiero empezar con una charla introductoria de qué es la bioética. Pues quizás ya, de hecho, habremos oído hablar sobre esta disciplina, que es una disciplina relativamente nueva. Y si no, pues me pueden interrumpir cuando deseen para poder dialogar, ¿no es cierto? Yo traigo unas diapositivas un poco largas, pero en cualquier momento pues se puede levantar la mano y dialogamos sobre lo que estamos diciendo. Bioética y cultura de la vida. He querido como combinar estos dos términos, bioética, pero no solamente vamos a conversar sobre qué sea esta disciplina nueva, sino que lo uno con un deseo del corazón de Juan Pablo II, construir juntos la cultura de la vida, una cultura que favorezca el acoger al otro, la solidaridad, el cuidado al indefenso, al débil, al no nacido, al anciano, al enfermo. Y estas imágenes que están en la primera diapositiva pues quieren un poco mostrar cómo la bioética abarca tantos campos. Desde el inicio de la vida humana, pues está acá esta fotografía del ADN, pasando por todas las etapas del desarrollo del feto, la concepción, también el recién nacido, incluso enfermo, la vida, pues la adultez, también la vida pues, ya en ancianidad, y hasta el último momento pues, de la existencia, son las manos de un cadáver, la bioética que abarca todo este ciclo vital. ¿Qué es la bioética? Hay muchas definiciones de bioética, pero quizás alguna que pueda ser sencilla. La ética del respeto y del cuidado de la vida y de la salud. Es como, pues, me parece una definición que es muy cercana. La bioética no es diferente a la ética, es una parte de la ética que se centra en un objeto específico. Y en este caso, pues todo el campo de la salud y de la vida humana. ¿Qué finalidad tiene la bioética? Armonizar, por un lado, los conocimientos de la biología, de la medicina, el avance científico con una reflexión sobre los valores humanos fundamentales. Pues aquí ya veremos que abarcan tantos temas que seguramente pues están en el diario vivir, en la prensa, señor. ¿No abarca los animales también? Abarca los animales en el sentido en que la persona está en relación con ellos, en la parte de la ecología y demás. Es decir, es el hombre quien tiene la responsabilidad del medio ambiente, es el hombre quien tiene la responsabilidad también del cuidado pues, de la vida animal, pero en ese sentido, en la responsabilidad que uno asume con el medio que nos rodea. ¿Dónde se origina la palabra bioética? ¿O de dónde viene? Pues un oncólogo holandés, Potter, acuñó como pues este nuevo término, bioética, en dos artículos suyos. Uno, un libro que se puede leer ahí, La bioética como puente al futuro. Un artículo anterior, Bioética, la ciencia de la supervivencia, decía él. ¿Y por qué, más o menos en los años 70, por qué Potter acuña este nuevo término? Es un médico, un oncólogo. Estamos en un momento pues, de nuestra historia un poco tenso, la Guerra Fría. Entonces, pues, está como que las potencias se dividen el mundo, por un lado Estados Unidos, por otro lado Rusia, y hay un miedo muy grande que pues, la Guerra Fría termine en una guerra, llamémoslo así, pues, caliente, ¿no es cierto? Es decir, de bombas, de destrucción de la vida humana. Ahora bien, en ese ambiente como digo, de tensión, en que uno piensa que el hombre puede y realmente podría acabar con el hombre, con la vida, con el ambiente, es que Potter propone, hace falta una disciplina que al mismo tiempo una el avance científico con la reflexión de los valores morales, de los valores humanos, de la ética. Algunas diapositivas pues voy a saltarme en la medida en que me sirva o menos para la charla. El nacimiento de la bioética lo podemos pues enmarcar como en tres grandes
pues, acontecimientos o líneas, llamémoslo así, de problemáticas, ¿no? Una de ellas nace la bioética. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a reconocer que hay muchos abusos a través de la experimentación biomédica con los seres humanos, y eso pues es muy preocupante. Pensemos, pues ahora estamos quizás ¿cómo decirlo? Muy prevenidos ante lo que puedan realizar los médicos o los investigadores en este campo contra los seres humanos, por todo lo que hemos oído. Pero hace algunos años, pensemos en el siglo pasado, a inicio del siglo pasado, pues no, el médico era casi que pues, el que indicaba qué es lo que había que hacer, hoy también, en términos de salud, pero el paciente tomaba una posición bastante pasiva. Si el médico lo dice, es así, y se confiaba plenamente pues, en la medicina y en los médicos. A lo largo del siglo pasado, después de conocer muchos abusos que se han dado dentro de la medicina, a través pues, también del mal uso de esta profesión, ahora ya estamos un poco más reacios, ¿no es cierto? Si nos hacen una intervención un poco delicada, se pide rápidamente el consentimiento informado y queremos que se nos explique con claridad qué va a pasar con nosotros o qué va a pasar con el ser querido que está enfermo, y eso en derecho tiene que ser así. Se nos tiene que explicar, tenemos que saber qué va a pasar con nosotros, con nuestra salud, con nuestro cuerpo, cómo se va a intervenir, con qué razones, en fin. Pero como digo, no siempre ha sido así. De hecho, se habla de una mentalidad paternalista de la medicina. ¿Qué quiere decir? Pues que casi como que hacía de papá, él indicaba, ¿verdad?, lo que había que hacer y uno obedecía porque el médico, el campo, los médicos ellos son los que saben. Pues bien, ahora mismo, y ahora voy a explicar algunos acontecimientos que nos han hecho como más reacios, quizás estar más prevenidos ante las intervenciones médicas no siempre adecuadas, tiene que ver también con el nacimiento de la bioética. ¿Qué pasó alrededor de del año 66? Pues se descubre que la medicina tiene un poder maravilloso para hacer el bien, pero que mal usado pues también nos puede hacer mucho daño. Por ejemplo, en Estados Unidos, y esto fue pues un boom, en América del Norte se descubren o se denuncian 50 investigaciones que se estaban llevando a cabo, ¿verdad?, que no cumplían los mínimos estándares éticos en el año 66. Y pensemos por un momento que ha pasado todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, se ha firmado ya la Declaración Universal de Derechos del Hombre, es decir, que como que el derecho pues ampara con este pronunciamiento pues, a las personas, y sin embargo en un país como Estados Unidos, pues un país tan desarrollado, que también ha liderado la Declaración de Derechos Universales del Hombre, se descubre que dentro del país existen como estas problemáticas. Un ejemplo, ¿no? Un hospital judío, ¿verdad?, que inyectaban a los ancianos células cancerosas. ¿Para qué? Para estudiar la reacción inmunológica en el 63. Y esto es muy fuerte, ¿no? Es muy, muy fuerte. Es muy fuerte porque son personas humanas, pero también es muy fuerte porque ¿dónde se hace y con qué población? ¿Verdad? Un hospital judío. Rápidamente uno podría recordar que es una población de por sí más vulnerable, más débil, después de todo lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto ya fue, pues, como digo, escandaloso. 50 investigaciones, que no son pocas, ¿no es cierto? Pero hay más, hay otro caso también se llama el estudio sobre hepatitis, y en una escuela por 5 años se inoculó a 700 niños que tenían un déficit mental el virus de la hepatitis, con la misma finalidad, otra vez, estudiar, ¿verdad?, la historia natural del virus, sus diferentes reacciones. Del 65 al 70 se conoció en el 71, y otra vez más una población, como digo, también vulnerable, niños, y niños con retardo mental. Entonces, claro, la prensa, eso fue muy escandaloso, se sigue recordando como uno de los antecedentes pues, muy importantes para el nacimiento de la bioética, es decir, la ciencia tiene que avanzar, pero eso hay que ponerle reflexión moral, porque el hombre se hace daño, ¿no? Por el conocimiento de los padres, ¿no? Al parecer hubo como una cierta presión en este colegio, porque era un colegio pues, para niños
especiales, llamémoslo así, y los papás pues conocían en parte lo que se estaba haciendo, pero se sentían presionados para que los niños no los echaran fuera del colegio. Entonces había una presión, pues claro, pues, bastante deshonesta, ¿no?, de parte de los investigadores. Entonces, como digo, otro de los hechos, conjunto de hechos que dio también nacimiento a la bioética, se dice cómo la medicina se pone al servicio de fines ideológicos. La medicina, que pues cuya finalidad única es salvaguardar la salud, la integridad de las personas, puede también, y de hecho se conocen casos en que se pone al servicio de otros fines. Todavía en Estados Unidos, también otra investigación que causó, pues, como digo, mucho furor en ese entonces por lo escandaloso. Por 40 años, del 32 al 62, se investigó con 400 personas de raza negra. ¿Y qué investigación se llevó a cabo? Pues una investigación sobre la sífilis. Y pues a estas personas, curiosamente, en el año 41, después de haber iniciado la investigación, se conocía en el campo médico la penicilina como pues el antibiótico, el fármaco que podía realmente pues ponerse al servicio del enfermo para poder ayudarle en su salud. Y sin embargo, con estas personas de raza negra se les seguía dando como un placebo, es decir, no se les estaba medicando, ellos continuaban con un aparente tratamiento, pero lo que se intentaba una vez más era conocer la enfermedad en su estado pues, aparentemente natural, ¿no? Y otra vez tenemos una población también pues, vulnerable, la raza negra, niños, ancianos, la raza negra, que al parecer también se usó como un arma de discriminación racial. ¿Por qué? Porque se unía, se relacionaba el pensamiento de la promiscuidad sexual, la enfermedad de la sífilis, con los negros. Entonces también era una manera como para decir, tienen la enfermedad por la vida que están llevando y por la raza a la que pertenecen. ¿Por qué fue muy grave este hecho? Porque lo que llamaríamos el Ministerio de Salud era conocedor de lo que se estaba haciendo, o sea, se estaba haciendo con el permiso del Estado de alguna manera, entonces pues era tremendamente, doblemente grave. De hecho, en el 97 es una reunión que tuvo el presidente Clinton con algunos de los sobrevivientes de lo que fue esa experimentación, y él pedía perdón que se nombre de nación americana por este hecho que se califica como tan vergonzoso, ¿no? Así en estos momentos no puedo decir otra cosa que lo siento. Y pues uno de los sobrevivientes que tomó como la vocería del encuentro no pronunció estas palabras: dice, el daño causado por el estudio fue mucho más profundo que las heridas que nosotros sufrimos, porque socavó la confianza de la gente negra en la medicina y en su gobierno. Como digo, pues el arma de discriminación de los pocos sobrevivientes, pues ahí podemos ver 28 fallecieron, 100 eran discapacitados, 19 con sífilis congénita. También ya es muy conocido el caso pues, de los médicos nazis con estos experimentos pseudocientíficos que pues aparentemente con un matiz científico, lo que estaba detrás pues, como, una vez más, un fin ideológico. Por ejemplo, que el plan de eutanasia en el régimen nazi sabe pues, perfectamente que se inició, que el Estado dio la autorización, que se dio incluso pues, de manera masiva el plan de eutanasia, que hoy curiosamente se nos ha olvidado, ¿verdad?, como esas raíces. También las esterilizaciones forzadas y los experimentos genéticos. Uno de los médicos, creo que está en otra diapositiva, si no me equivoco, Joseph Mengele, por ejemplo, médico de la muerte, ¿verdad?, tristemente conocido, el ángel de la muerte, que al parecer tenía una macabra predilección por los gemelos, porque sabemos que los gemelos comparten el 99.9% del ADN y se experimenta en uno y tenemos el control perfecto en el otro, ¿no? Entonces, pues aquí lo tenemos, por ejemplo, una fotografía con dos gemelos en la parte superior. Se sabe que hacía vivisecciones pues, en seres humanos, disecciones en personas vivas, para estudiar los límites de la resistencia
a los traumas, al dolor. Una cosa pues tan terrible. Y una vez más, la medicina o la pseudomedicina al servicio de un fin ideológico, pues la destrucción de, en este caso, pues de una raza humana, ¿no? Una sobreviviente, ¿verdad?, de los campos de concentración nazi dice: sé que todos los estudiantes de medicina realizan el juramento de Hipócrates. Es como una página de la Biblia que Mengele ensució. Una tristeza, y pues lo conocemos, tan bello es el juramento de Hipócrates, ¿no?, donde se dice: pues no daré una medicina, un veneno pues mortal a quien me lo pidiere. Entonces, como esa defensa de lo que es la profesión médica, de lo que es la dignidad del médico en favor del bien de la salud, y claro, estas personas que trabajaron con estos fines, como digo, pues de discriminación ideológica, ensuciaron pues tristemente la historia de la medicina. Pero más recientemente, ya comentábamos el caso de China, y aquí algo mucho más cercano a nosotros, ¿verdad? En un país muy cercano, 1000 madres de familia denuncian al gobierno por esterilización forzada. Y tristemente este caso es conocido en Perú después de la salida del gobierno del presidente Fujimori. Pues se empezó a conocer una serie de abusos que se había dado en el campo también de la salud. Por ejemplo, hubo unas campañas de planificación familiar agresivas y, como digo, incluso pues bajo presión, muchas mujeres fueron sometidas a esterilización. Algunas las sacaban de sus casas, principalmente pues pensemos en el Perú profundo, como se suele decir allá, que está en el centro, en la parte pues de la sierra del Perú, también donde hay menos nivel cultural, mayor pobreza, y pareciera que tenía también un fin ideológico: esterilizar a cierta población, ¿no?, a cierta población, y eso pues sabemos lo duro que puede ser, ¿no? La difusión del aborto. Este tercer punto abarca cómo el avance de la tecnología nos pone frente pues, a ciertos retos. Por ejemplo, pues en el 62 aparece la diálisis renal, con tantísimas posibilidades de vida para los enfermos del riñón, ¿verdad? También los trasplantes del riñón en el 67, los trasplantes de corazón en ese mismo año. Todo lo que la medicina nos ha aportado desde ese momento pues ha sido realmente grandioso. O sea, cuántas vidas pues se han salvado, cuántas personas han podido llevar una mejor calidad de vida a través de esos avances científicos. Pero al mismo tiempo nos presentan pues algunas interrogantes, que son interrogantes éticas. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar, lo que decíamos hace unos momentos, los pacientes beneficiarios de las nuevas y escasas posibilidades? Entonces, pues, retomando la idea, sí, posibilidades maravillosas, pero también sabemos que son escasas. Ahora bien, ¿a quiénes y con qué criterios se va a seleccionar para que puedan beneficiarse? Y con el trasplante de corazón, que es un órgano pues, vital y único, otra pregunta: ¿cómo definir la muerte clínica del donante? Algún médico en un seminario nos contaba que trabajaba con el tema de muerte cerebral, muerte encefálica. Decía: pensemos un momento esta situación, que claro uno se queda un poco asustado. Tu esposa o tu esposo o tu hija, ¿verdad?, se despide por la mañana, ¿no?, pues sale a trabajar, a estudiar. Por la tarde, noche, una llamada telefónica que te presentes a un hospital que está internada, pues cuidados intensivos, bueno, urgentemente. Cuando llegas al hospital, a la clínica, sale el médico a decirte que acaba de sufrir una muerte encefálica, que es una muerte real. La persona realmente pues ha fallecido, pero por la ayuda de la tecnología, pues quizás el corazón sigue latiendo, ¿verdad?, el respirador también artificial, en fin. Pues claro, cuando no existía todo este avance, ¿cómo se declaraba la muerte? Pues el paro cardíaco, y sabíamos que la persona había fallecido. Pero ahora tenemos una persona que todavía, ¿verdad?, tiene algunas manifestaciones vitales y nos dice: está muerta.
A continuación, vienen pues algunas personas solicitando la posibilidad de la donación de algunos órganos vitales, o por ejemplo el corazón, porque hay pacientes que están esperando. Entonces es muy fuerte. Por un lado, la donación tiene que hacerse casi de inmediato, porque este órgano, pues si no, ya no nos podría ser útil para el trasplante. Pero por otro lado, la acabo de ver salir por la mañana, sana, bien o sano, y de repente me dicen, tiene una muerte encefálica. Yo digo, ¿es que está muerto o no? ¿Qué pasa acá? O sea, lo que quieren es aprovecharse, ¿verdad?, de mi situación y la situación pues, del ser querido. Entonces también se presentó en la bioética todas estas preguntas a nivel de medicina y a nivel de reflexión moral. ¿Cómo definir la muerte clínica? ¿Estamos realmente frente a un cadáver o no? Pues por todas las implicaciones que lleva consigo, ¿se actúa o se espera? ¿Qué se hace, no? En los años 70, esta jovencita, Karen Anguila, en el 75 entra en coma irreversible. En su caso pues, fue un caso muy sonado. Al parecer estuvo ella haciendo una dieta muy rigurosa, sin alimentación, o quizás con muy escasa alimentación por un periodo de tiempo. Luego fue invitada pues, a una fiesta de jóvenes. Estando en la fiesta se bebió bastante licor. Ella se sintió muy mal, se retiró a la habitación pues, que le prestaron, y cuando fueron a verla después de unas horas, pues no respondía, ¿no es cierto? Estaba, pues, parecía desmayada y sin reacciones. Cae en un coma irreversible en el año 75, pues el licor y la situación que ella llevaba consigo, esta dieta, como digo, tan rigurosa y estricta. Un año después, en estado, pues, coma irreversible como vegetativo, sus padres solicitan, y es que es muy sonado porque es una de las primeras peticiones, que solicitan un año después que le desconecten el respirador artificial. Como decir, pues es que una vida así no merece ser vivida, no hay calidad de vida, mi hija no habría querido verse así, vivir así, si fuera consciente quizás lo pediría. Y resulta que se le concede, se le retira el respirador artificial, y Karen sigue respirando y puede vivir con respiración natural hasta el 85, ¿no? Es como, pues sí, una vez más, los comités de ética de los hospitales se plantean la pregunta si tiene que haber aquí grupos interdisciplinarios, como bien decía pues, la señora que participó, no solamente el médico que conozca, sino también, porque acá hay aspectos morales muy fuertes. Quitarle el respirador a una persona ¿es condenarla a morir? ¿No? ¿En qué circunstancias se puede hacer? ¿No se debe hacer? Entonces esos comités de éticas que nacieron en esos años, a partir de estos casos, pues implicaban no solamente el médico, sino también incluso el abogado, el filósofo, el moralista, el sacerdote, quienes pudieran abarcar todas pues, las dimensiones de las relaciones humanas. Bueno, esto muy rápidamente, si queremos remontarnos un poco más lejos en la historia, la bioética que trabaja por el bien de las personas a través de los valores humanos. Podemos llegar hasta el juramento hipocrático, 4 siglos antes de Cristo, ¿no? Y aquí está una de las frases de este juramento: no daré una medicina mortal a nadie que la pida. Curioso, ¿no? Ni haré sugerencias a este respecto. Ya entonces también se planteaba, de alguna manera, con otros nombres, la posibilidad de que el médico, en vez de colaborar a la salud, pudiera terminar con ella. De modo similar, sigue diciendo el juramento, no daré a ninguna mujer un remedio abortivo. Y ahora pareciera que hay que enseñar a los médicos a hacerlo. Es como, no sé, como todo lo contrario. Otro precedente histórico, pues, ¿quién se encargaba de los enfermos? Cuando muchas instituciones médicas todavía estaban, pues, yo qué sé, en formación, pues la iglesia, ¿no? La iglesia, cuántas congregaciones religiosas que se han inspirado en el servicio al prójimo y al enfermo, tenemos tantas, ¿no? Y siguen estando en primera línea, efectivamente, ¿no? Efectivamente, los caminianos. Otro precedente histórico de la bioética, pues lo que habíamos dicho, empiezan a surgir los grandes códigos de ética médica,
derechos universales del hombre, códigos de Nuremberg, Helsinki, Ginebra, etc. Son como digo, los precedentes, porque la bioética la situamos como disciplina que nace en los años 70. Principales problemas de estudio. Yo creo que esto pasamos así rápidamente porque pues, conocemos ya muchos de ellos, ¿no? Ponemos al centro el desarrollo científico y tecnológico, no porque sea malo en sí, sino que por su mal uso puede dar pues, cabida a todo esto. Desde problemas que ya se han conocido hace mucho tiempo, por ejemplo, el aborto entre comillas seguro. Se usa la herramienta, como digo, de la medicina para aparentemente pues viabilizar esto como que fuera algo pues bueno, seguro. Los anticonceptivos, pues alrededor de eso también hay tantas cosas. Cuando poníamos los ejemplos de los fármacos, por ejemplo, no, de la señora, ¿cómo se sabe que anticonceptivos que estaban prohibidos en otros países, como en Estados Unidos, en Europa, se venían a probar pues, en mujeres latinoamericanas, en nuestros países? No se podía vender allá, no se podía administrar allá, y si se administraba pues en nuestra gente, ¿no? Y todavía funciona. Así es. La fecundación artificial, con todo lo que lleva consigo ahora mismo, la experimentación en embriones humanos, las células madre, la manipulación genética, la clonación terapéutica, las posibilidades de clonación pues, también reproductiva, eutanasia, trasplante de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un momentito. Y aquí Juan Pablo II, pues, el grandísimo defensor de la vida y de la familia, en su encíclica muy bella, ¿no? El Evangelio de la Vida, el Evangelium Vitae, en el número 4, nos dice, ¿no? El progreso científico y tecnológico en el campo de la biomedicina ha instaurado nuevas y alarmantes formas de agresión contra la vida y dignidad del ser humano. Una preocupación tan honda, pues, ¿no? del beato, hoy, Juan Pablo II, justamente cuánto escribió y cuánto luchó y cuántas veces levantó la voz para defender pues, al indefenso. Otra manera de presentar también los problemas de la bioética actualmente, aquí aparece, por ejemplo, los comportamientos sociales de riesgo, las enfermedades de transmisión sexual, SIDA, drogas, la experimentación clínica de la que hablábamos y farmacológica, la relación médico-paciente, que tiene que ser siempre repensada, mejorada, el cuidado del ambiente y todo lo que tiene relación con la ecología. ¿Cómo se acerca uno a los problemas de bioética? El método, pues, que puede ser uno, creo, de los más idóneos. Se ha propuesto por un obispo que fue presidente de la Pontificia Academia para la Vida en Roma, Elio Sgreccia, italiano, y que ha trabajado muchísimo en el campo de la bioética, ha fundado un instituto de bioética allá en Roma, en la Universidad Católica del Sagrado Corazón, y él dice, 3 momentos para el estudio de los problemas de bioética. Si nos preguntan sin conocimiento previo, por ejemplo, por la investigación con células madre embrionarias, sin conocimientos de lo que es el dato médico, biológico, uno puede decir, pues experimentación en células madre, pues quizás por ahí he escuchado que es súper positivo, muy bueno. Puedo decir, pues claro, óptimo, hagámoslo, adelante. Y sin embargo, si no se pone a investigar, a conocer lo que está detrás, tendría que decir, alto. Eso pues va contra el hombre, va contra la dignidad, va contra la vida humana, ¿verdad?, del concebido. Entonces él decía, el primer punto importantísimo, unos mínimos conocimientos biomédicos. Cuando yo quiero hablar de anticoncepción, algo tengo que saber de lo que pasa con un tipo u otro de anticonceptivo, qué es lo que pasa en la mujer, los mecanismos de acción, cómo actúan. Porque si no, pues claro, puedo dar mi sí a algo que quizás no es positivo, y eso en anticonceptivos y en todo. Luego tener estos mínimos conocimientos, decía él, seamos o no médicos, para poder dar como una valoración moral adecuada, hay que buscarlos. Una confrontación con los valores antropológicos que están en juego. Volviendo al caso de la anticoncepción, tendríamos que plantearnos qué valores antropológicos, por ejemplo, el repensar la conyugalidad, la relación, ¿verdad?,
hombre o mujer, en el amor esponsal, en el amor conyugal, la verdad, los significados del acto conyugal, el lenguaje del cuerpo, bueno, todos son valores antropológicos, y luego la relación paternidad, maternidad, afiliación, etc. En esta confrontación, datos médicos con datos antropológicos, de esta confrontación podemos ya dar una valoración ética que puede orientar luego decisiones, dice él, legislativas, jurídicas. Entonces, estos 3 momentos. Bueno, aquí una aclaración. Son muy conocidos los principios de la bioética americana, que son 3 y que, bueno, realmente se conocen en el campo académico, en el campo médico, hacen mucha referencia a estos 3: autonomía, beneficencia y no maleficencia, y justicia. El problema es qué entendemos por cada uno de ellos y cuál es el orden, dada la situación que tengamos que afrontar. Autonomía. Autonomía se entiende pues como la decisión del sujeto, del paciente, del médico, para decidir en estos temas. La decisión suya, que es claro que hay que tenerla. El problema es cuando esta autonomía se confronta con otras autonomías que vayan en otra dirección. Pensemos un momento, por ejemplo, en el caso del aborto, aquí en Colombia, que ahora estamos con toda, pues ya hace un tiempo con la problemática del aborto. ¿Qué pasa cuando viene una paciente a pedir el aborto a un médico cuyos valores éticos, morales, están bien fundamentados, y el valor de la vida es un valor privilegiado? ¿Qué se confrontan? Dos conciencias, ¿verdad? 2 autonomías, lo que el paciente pide y lo que el médico no puede dar. ¿No es cierto? Entonces, ¿la autonomía de quién hay que respetar? Es la primera pregunta, ¿verdad? Beneficencia y no maleficencia, hacer siempre el bien y nunca el mal. Justicia, pues se piensa un poco en lo de la distribución de recursos, quién hay que asignar estos recursos. ¿Cuál es el problema? Que pueden entrar en conflicto en el momento de la aplicación. ¿Cuál ponemos primero? Dado un caso. Si en este ejemplo que hemos puesto de una paciente que pide el aborto a un médico que respeta el valor de la vida, ¿cuál ponemos primero? ¿El valor de la autonomía de la paciente, o ponemos primero el valor de beneficencia? Siempre hacer el bien, nunca hacer el mal. Uno tendría que pensar, pues, como obvio que tiene que ser el primero el nunca hacer el mal, siempre el bien. Pues curiosamente, en este campo de batalla muchas veces el que prima es el de autonomía. La autonomía de la mujer, ¿no es cierto? Para el campo del aborto y otras tantas cosas. Entonces, pareciera que basta con que una persona lo pida para que tenga que buscarse los medios para dar lo que está solicitando. Los principios de esta propuesta de Elias Gresham sobre la bioética personalista está pues inspirada en el pensamiento cristiano, en el pensamiento católico. Dice, primero, pues está un poco modificado, pero está inspirado en su pensamiento. Primero, respeto por la dignidad humana, de lo que ya hemos hablado. Defensa de la vida física. Dice él, es que sin este principio, ¿cómo puedo decir yo que respeto tu autonomía cuando solo puede ser autónomo una persona viva? ¿Cómo se respeta la autonomía de quien no se le ha respetado antes la vida? Libertad y responsabilidad. A nadie se le niega la autonomía, pero dentro del ámbito de la responsabilidad y del diálogo de libertades. No todo se puede elegir, no todo se le puede brindar. Conocer para curar, no para manipular, ¿sí? Es otro principio de la bioética personalista, el conocimiento médico, científico, adelante, pero para hacer bien, no para utilizar al otro. El principio terapéutico, cuando, por ejemplo, lo que nos decía pues, el señor, lo que nos decía Edgar, ¿qué pasa cuando está en peligro la vida de la mamá? Más o menos eso, ¿no? Y la vida del niño. Este caso que es muy conocido del embarazo extrauterino, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño o el embrioncito se implanta en las trompas de falopio, no en el útero, donde es el lugar adecuado para su crecimiento. Los médicos, cuando
pues detectan lo que ha pasado, suelen actuar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es muy peligroso la ruptura de la trompa, una hemorragia interna, el embrioncito no puede crecer allí, no puede sobrevivir, y la madre en cualquier momento pues puede poner en riesgo grave su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la gran discusión. ¿Es un aborto o no es un aborto? No es un aborto. No es un aborto porque es una intervención quirúrgica, una intervención terapéutica. Normalmente pues, se corta la parte donde el bebecito, donde el embrioncito está implantado para poder evitar la ruptura y pues, los males posteriores. Y es de emergencia muchas veces, porque hay un monitoreo, en cualquier momento puede explotar la trompa y con todo lo que viene detrás. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues el principio terapéutico, es decir, sí, hay que intervenir, o por ejemplo, un útero canceroso, pues sí, habrá que sacar el útero, pero la mujer, ¿qué queda? Pues queda sin posibilidad de fertilidad, pues sí, pero el bien de toda la persona reclama el sacrificio de un miembro. Es como cuando una gangrena en una pierna, pues si hay que amputar, se amputa porque hay que salvar la persona. Ese es el principio terapéutico. Solidaridad y subsidiariedad, es decir, hay que ayudar ¿a quién? Pues al más débil. ¿Más solidario con quién? Con el más indefenso, con el que menos puede. Subsidiariedad, pues que también el Estado, el gobierno, las instituciones puedan brindar el apoyo necesario a quienes no pueden por ellos mismos pues ganarse, yo qué sé, un puesto, derechos, salud, etc.